Muy buenas tardes a ese pueblo bello y hermoso que está siempre pendiente a las predicaciones de la palabra de Dios. Bendigo la vida de mi amado pastor Fernando Renis, aquí en Barranquilla, y bendigo la iglesia donde me congrego, Misión de Dios para las Naciones. Bien, amados, en esta tarde voy a desarrollar un tema que lo he titulado, para la gloria de Dios, ¿qué significa volver a las sendas antiguas? Repito, el tema se llama ¿qué significa volver a las sendas antiguas? Vamos al libro de Jeremías, en el capítulo 6, versículo 16, que nos enseña la palabra ahí. Jeremías capítulo 6, versículo 16, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Es claro, sabe que el pueblo de Dios ha sido bien duro de corazón. Y el profeta Jeremías vivió una época difícil para el pueblo de Israel. La nación había fracasado por su rebelión contra Dios y estaba a punto de ser invadida por el ejército babilónico. Ante la amenaza de un juicio inminente fue que se pronunciaron las palabras de exhortación del versículo 16. Esta palabra. Ahora, la pregunta nuestra es: ¿qué significa volver a las sendas antiguas? Vamos allí al libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 33, nos dice: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Nosotros no podemos hoy entregarnos al modernismo, a lo que están enseñando hoy, ¿sí? Un evangelio moderno. Y vamos a Juan 14, versículo 6. Vamos a ver qué nos enseña Juan 14, versículo 6, un versículo conocido. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué nos dice Juan 14, versículo 6? Dice: y Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bendito el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Sí, dice: nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, siempre doy hoy citas bíblicas para que podamos aprender el texto y el contexto. Usted se va a Jeremías capítulo 6, versículo 10. Se va al Salmo 25, versículo 4 y 5. Ahora, volvamos a las sendas antiguas. Gálatas 5, 1, Isaías 29, 13 y Marcos 7, 7 y 8. Ahora, el buen camino
es para servir, es antiguo y Dios lo ha señalado. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 1, versículo 1, Lucas 16, 19 y 31, ahí usted va a encontrar el pasaje de Lázaro y el hombre rico, y ahí le va dando, porque Dios le dio, a través de ese pasaje, le dio una ilustración y le dio una enseñanza muy grande al pueblo de Israel. Y lo mismo nos la da a nosotros también hoy. Bendito el nombre del Señor. Ahora, Deuteronomio 13, versículo 4, y usted se va a Isaías 55, 8, y se va a Jueces, capítulo 2, versículo 10 y versículo 13. Ahora, ¿qué significa volver a las sendas antiguas? Las sendas antiguas es el modelo de la iglesia primitiva, ¿no? Donde el ministerio constituía el gobierno eclesiástico, colaborando entre sí para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Como dice Efesios capítulo 4, versículo 11. Ahora, segundo, la senda antigua es la necesidad de la iglesia de volver a Dios. Esa es la senda antigua. A nuevo nivel de unción. Todo predicador, todo el que esté hablando de la palabra de Dios, debe estar ungido del poder de Dios. Entonces la senda antigua es la necesidad de la iglesia de volver a Dios. ¿Y volver a Dios cómo? En un nuevo nivel de unción, en un nuevo nivel de poder, ¿sí? En un nuevo nivel de autoridad, en un nuevo nivel de milagros, en un nuevo nivel de sanidades, de prodigios. La senda antigua es la necesidad de la iglesia de una unción fresca. La senda antigua es la necesidad de la iglesia de un liderazgo verdaderamente espiritual. Gente carnal, gente sin visión, gente sin unción, son estorbos en medio de los tiempos de restauración que estamos viviendo. Es necesario un liderazgo espiritual ungido con visión y compromiso. La senda antigua es la necesidad del milagro de la habitación de Dios en medio de la iglesia. No es una visita temporal de Dios, sino la permanencia de Dios en medio de nosotros, que habite, que more y así gobierne, hable y dirija a su pueblo. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo estaba activo y estaba presente en la iglesia, hablando, dirigiendo, guiando, disciplinando, revelando. Y volver a la senda antigua es tener un equilibrio entre el Espíritu y la palabra. La palabra es espíritu y es vida. El Señor Jesucristo, la palabra, sí, encarnada. El Señor Jesucristo es la palabra encarnada. Necesitamos más oración, más consagración, pero también necesitamos escudriñar y estudiar y aplicar la palabra a nuestra vida cotidiana. Volver a la senda antigua es tener el poder del Espíritu para derrotar al adversario y ser más vencedores. Con esto concluyo. Dios nunca le ha pedido a su iglesia modernizarse ni acoplarse a los rudimentos de este siglo. Tampoco le ha pedido a ningún cristiano modernizarse ni actualizar
ni actualizarse a la luz de los pecados de este mundo. Es tiempo de pararnos en los caminos. Apocalipsis 2, 2, 3 y versículo 5. Dios quiere, bendito sea el nombre del Señor, que usted y yo, como iglesia, sí, volvamos, bendito sea el nombre del Señor, a la senda antigua. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Y volver a la senda antigua es hacer lo que hemos dejado de hacer. La iglesia primitiva predicaba la doctrina del Señor Jesucristo. Por eso dice la doctrina de los apóstoles. ¿Sí? La iglesia primitiva no congeniaba ni alcahueteaba el pecado en la iglesia. Se necesita una iglesia ungida con el poder de Dios. Una iglesia que se vean los milagros. Se necesita una iglesia que cuando usted pise la puerta, ¿sí? La puerta de la iglesia, ¿sabe cómo se llama? Se llama salvación. La puerta, la entrada, se llama salvación. Se necesita que usted y yo, ¿sí? Cuando estemos en la iglesia, cada uno que entre, hoy ya se sienta la presencia de Dios. Porque en la iglesia primitiva, el Espíritu Santo era el que guiaba todo. Estos hombres hablaban por medio del Espíritu Santo. Hoy habla cada uno de acuerdo a lo que se piensa, a lo que cree que es, y echan la palabra de Dios a un lado. Puro intelecto humano, pura gritería, pura casa, pura carro, puros viajes. Y así no es el evangelio. La iglesia necesita volver a la senda antigua. Dios me los bendiga y Dios me los guarde.